Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Nuevamente compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra. Y hoy quiero abordar un tema, aunque lo voy a hacer así muy rápidamente, panorámicamente, acerca del fin de los tiempos. Porque lo que está sucediendo hoy en nuestro mundo despierta el interés sobre el tema que la Biblia habla sobre el fin de la historia. Y realmente vemos que hay cosas que están sucediendo ante nuestros ojos, que están preparando el panorama para precisamente el fin de los tiempos, para lo que la Biblia había predicho muchos siglos atrás. Y quiero señalar algunas de las cosas que están cumpliéndose en este tiempo y que, como el Señor Jesucristo dijo en Mateo 24:33, dice: así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Es decir, está cerca la venida del Señor y el fin de los días, el fin de la historia. ¿Qué cosas? Bueno, hay algunas cosas que el Señor Jesucristo mencionó y que tomó también de los profetas del Antiguo Testamento, como Daniel, Ezequiel, Zacarías, entre otros, y que pues están ahora cumpliéndose, preparando, como dije ya, el panorama para el desenlace de la historia. Una de las cosas, por ejemplo, que vemos que están sucediendo es lo que el profeta Daniel escribió en Daniel capítulo 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Una de las cosas que hemos visto suceder en nuestra generación es precisamente ese cambio que ha habido en la velocidad en que la vida transcurre, especialmente en el avance de la tecnología. Aquí habla de la ciencia, pero dice, por ejemplo, muchos correrán de aquí para allá. Los viajes en la antigüedad, durante prácticamente toda la historia de la humanidad, hasta muy recientemente, los viajes se hacían a la velocidad de lo que uno podía caminar, a la velocidad de un caballo, de una carreta, o a la velocidad que alcanzaba un navío empujado por el viento. Esa era la velocidad a la que las personas viajaban. Y muchas personas nunca salían de su tierra. Muchos nacían, vivían y morían en el mismo lugar, en el mismo pueblo, en la misma región. Hoy, sin embargo, vemos que de muy recientemente en la historia, cuando se inventó la máquina de vapor, ya del siglo XIX para acá, la tecnología avanzó tan rápidamente que hoy se puede viajar a cientos de kilómetros por hora, a miles de kilómetros por hora incluso, en algunos casos. Eh, y se puede ir de un lado a otro, de un extremo a otro del mundo en el mismo día. El, por ejemplo, el automóvil, el avión, hoy permite que las personas puedan viajar de aquí para allá. Muchos correrán de aquí para allá. Y es a una velocidad impresionante. El año pasado, en 2019, por ejemplo, se hicieron eh, 4.519 viajes en avión, 4.519 personas que viajaron en avión. No personas diferentes, pero viajes individuales en avión. Es algo sorprendente. 4.519 millones de viajes individuales en avión. Los aeropuertos están siendo sobrepasados en su capacidad por la demanda de vuelos. Y dice también el profeta Daniel, y la ciencia se aumentará, el conocimiento se ha incrementado exponencialmente en este tiempo.
El año pasado, por ejemplo, se subieron a la red 4 terabytes de información. ¿Qué es un terabyte? Un terabyte es un 1 seguido de 21 ceros. No sé qué cantidad sea eso, la verdad. Pero es enorme. 4 terabytes se subieron el año pasado y esto se está incrementando cada vez más. Por ejemplo, el proyecto Google está procurando escanear todos los libros de las principales bibliotecas del mundo. Todos los libros, ese es el proyecto, escanearlos todos. Y hay una enorme cantidad de información disponible para nosotros. Y toda esa información y todo ese conocimiento uno lo puede accesar a través de este dispositivo. Todos los que tienen un teléfono inteligente pueden acceder a todo ese conocimiento que está en la red. La ciencia se aumentará. Luego también en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, dice el Señor Jesucristo, en el capítulo 21 de Lucas, versículo 25, el Señor, también hablando acerca de los tiempos del fin, dice: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Es decir, habrá eventos naturales, especialmente eventos climáticos, que traerán angustia a las personas. Y esto ha sucedido en la humanidad también debido al acceso que hay de información. Hay una angustia en las personas y que se está incrementando porque hay el temor a los terremotos, el temor a los incendios que se han incrementado también en los últimos años, incendios enormes que ha habido, por ejemplo, en California, en Australia, los hemos visto, el cambio en el clima, las tremendas olas de calor que han sufrido en algunas regiones como en Europa, en Japón también, en Asia. Y hay eventos climáticos que pues son causantes de angustia en las personas, las tormentas, los huracanes. La gente está informada de todas esas cosas y hay esta angustia acerca de los cambios climáticos que se nos dice. Al principio se decía que era el calentamiento global, luego se cambió el término para cambio climático, pero las gentes están en esta situación de angustia y todo lo que esto ha provocado a través de la humanidad. También otra de las cosas es que las noticias llegan al instante. Tenemos acceso instantáneo casi a cualquier acontecimiento que sucede en el mundo. ¿Cuántos de nosotros no recordamos haber visto las tremendas olas que provocó el tsunami, por ejemplo, en Japón hace un par de años o algunos años ya, y que arrojaban los barcos hacia las calles de la ciudad? Y esto sucederá así. En Apocalipsis capítulo 11 dice la Biblia, hablando de los 2 testigos que el Señor Jesucristo enviará para dar testimonio en la tierra. En Apocalipsis capítulo 11 dice que la bestia va a hacer guerra contra ellos y los va a vencer. Y en el versículo 7 al 10 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿En qué otra parte de la historia esto era posible? El hecho de que toda la tierra pudiera ver precisamente estos acontecimientos.
y toda la tierra pudiera celebrar, y toda la tierra, o sea, los moradores de la tierra puedan enviarse regalos unos a otros. ¿Cuándo podía suceder así? Es en este tiempo de la historia, donde hay eh, tanto acceso, es decir, uno puede transmitir en vivo en una plataforma tan sencilla como Facebook y pues muchas personas pueden verlo, miles de personas podrían verlo y en el caso de estos acontecimientos, estas transmisiones, digamos así, en vivo de estos acontecimientos serán vistos a través de toda la tierra y los moradores de la tierra se enviarán regalos unos a otros. ¿Cuándo sería posible esto? Más que en este tiempo y en el futuro cercano. En Mateo 24:14 dice el Señor Jesucristo que el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y creemos que es así. Las iglesias en todo el mundo están haciendo esfuerzos y las agencias misioneras por llevar el Evangelio a todas las naciones, a toda tribu, lengua y nación. Y se hacen esfuerzos para enviar, misioneros a diferentes lugares. Y eso gracias a Dios que está extendiendo la palabra en muchas partes. Pero también dice el libro de Apocalipsis que habrá al final de los tiempos 144,000 testigos del Señor Jesucristo, del pueblo de Israel, 144,000 testigos judíos que llevarán el Evangelio a todas las naciones. Y también habla en Apocalipsis 14, ahí en Apocalipsis 14 habla de que habrá un ángel también que llevará el Evangelio, anunciará el Evangelio a todas las naciones. En Lucas 21, en el capítulo 11, Lucas capítulo 21, versículo 11, el Señor dice, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales en el cielo. Hambres y pestilencias. Las pestilencias, las plagas de las que habla la Biblia, que también lo menciona en el libro de Apocalipsis, han estado también surgiendo en este tiempo y es a nivel global, no es en una sola región. Por ejemplo, la gripe española, que a principios del siglo XX mató alrededor de 50 millones de personas. El ébola, también una enfermedad terrible que mataba a las personas con mucha rapidez, o mata a las personas con mucha rapidez, se ha contenido. Pero existen este tipo de cosas que están sucediendo. Hoy mismo estamos pues padeciendo los efectos de esta plaga global, de esta enfermedad global, la pandemia del COVID-19, que ha traído todas estas consecuencias, no solamente en cuestión de la salud, sino en cuestión de la economía, en cuestiones sociales también. Y vemos que estas cosas están sucediendo a nivel global. Algunos científicos están pensando también el hecho de que hay terroristas que estarán buscando usar estas armas biológicas contra la humanidad. Algunos científicos fueron a Alaska para tomar muestras de algunos soldados que murieron allá cuando la gripe española, y pues debido a que fueron sepultados, y pues ahí el clima hace que los cuerpos estén congelados por mucho tiempo, y fueron a buscar muestras para tomar o ver la posibilidad de tomar el ADN del virus de esta gripe española. Encontraron que alguien ya había ido, alguien ya había hecho esto antes que ellos. Y así sucede en este tiempo.
se abaten algunas plagas y surgen otras nuevas. Y bueno, otra de las cosas que está sucediendo en la actualidad que no podía ser posible en la antigüedad es eh, el control que se puede tener sobre la población, el control que se puede tener sobre las personas. El libro de Apocalipsis habla de un tiempo en el que las personas no podrán comprar ni vender a menos que tengan la marca de la bestia. Y habla de un número y se ha especulado mucho sobre ese número, el 666. Se han hecho películas, se han hecho pues mensajes, predicaciones. Hubo un tiempo en Estados Unidos, por ejemplo, en que pues algunos predicadores dijeron que el número de la bestia era el número de seguridad social. Y hubo abogados que hicieron una fortuna uh, cobrándole a las personas para quitarles el número de seguridad social, haciendo trámites legales para quitarles el número de seguridad social, porque pensaban que era el número de la bestia. Pero en realidad lo que sí podemos ver es que hay ahora la posibilidad de este control muy cercano de la vida de las personas. Hoy, por ejemplo, se usa cada vez con más frecuencia el dinero electrónico, porque el dinero físico ya no es suficiente, tiene que hacerse transacciones electrónicas. Y en todo esto hay un control cada vez más eh, fuerte sobre la vida de las personas. Por ejemplo, uno puede usar su tarjeta. Esta es una tarjeta de débito, mi tarjeta de débito, y cada vez que uso mi tarjeta en alguna compra me llega una notificación a mi teléfono. Me llega una notificación y me dice pues que mi tarjeta fue usada para comprar cierta cantidad. Y esto es algo que, bueno, nos ayuda en nuestra seguridad porque nos podemos enterar si alguien ha clonado nuestra tarjeta o algo, pero también es un modo de control, es decir, de saber cuáles son mis hábitos de compras, cómo uso mi dinero, y todo esto es información valiosa para los bancos y los comercios. Hace poco, cuando estábamos buscando la computadora para la iglesia, la laptop, y bueno, yo entré a una página de Office Depot para ver lo que había ahí. Y bueno, sucedió que después, por ejemplo, en mis redes sociales, en el Facebook, en mi correo electrónico, me llegaba publicidad acerca de laptops, de computadoras. ¿Cómo, cómo supieron que yo estaba buscando una computadora? Porque al usar el navegador, pues hay información que estoy dando. Estoy yo también dando información y todo esto está siendo captado a través de la red, y entonces, digamos así, se conoce que pues fulano de tal está buscando una computadora, mándale publicidad para ver si nos compran a nosotros. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, hoy, por ejemplo, en nuestro país, mucho del control de movilidad que los gobiernos están eh, investigando, o sea, están buscando, es proporcionado precisamente por los medios electrónicos, a través de Google, eh, las, las compañías pueden saber, en este caso Google, Facebook y otros, eh, pueden saber a dónde vas y dónde estás, etcétera. Pero, y si saliste de tu casa, a dónde fuiste, eh, todos hemos visto eso. O sea, vas, por ejemplo, a cenar a los tacos El Güero, por decir así, y luego te llega una notificación donde dice
¿Quieres calificar tu consumo en los tacos El Güero? Es decir, saben dónde estás, saben a dónde vas, saben qué es saben muchas de las cosas que hacemos a través precisamente de nuestra conexión a internet, a través de estos dispositivos. Hay un control muy fuerte. Facebook, por ejemplo, está probablemente el próximo año va a lanzar una moneda, una criptomoneda global, que la va a llamar, al parecer, Libra. No como la libra inglesa, que nosotros llamamos libra, en inglés no se llama así, pero ellos lo van a llamar así, un término latín, libra, que es como libertad, una moneda que te va a dar libertad. Y tu cuenta de Facebook va a poder ser también una cuenta de dinero, una cuenta como de banco, por decir así. Hay países como en China, donde en todas partes, en las ciudades principales, hay cámaras de reconocimiento facial. Nosotros nos enteramos de eso hace poco, hace algunos meses, cuando recibimos la visita de aquellas personas que vinieron de China y que nos compartían el hecho de que es verdad, en todas partes hay reconocimiento facial y la autoridad o el gobierno de China puede saber dónde estabas, con quién estabas, a dónde viajaste, con quién viajaste, con quién te reuniste, etcétera, etcétera. Y sucede así. En China, por ejemplo, si un ciudadano en una ciudad cruza la calle cuando el semáforo peatonal está en rojo, pues las cámaras de reconocimiento facial le toman una foto y esa foto se publica en la región donde él vive y pues se le señala como un infractor de las normas. Se le llama como algo así como un método de vergüenza social. Pero en China también hay 50 millones de personas que no pueden usar el tren porque han cometido alguna infracción y las cámaras de reconocimiento facial les impiden acceder al tren. Y hay 2,5 millones de personas también ahí en China que no pueden usar el avión, no pueden viajar en avión, precisamente por eso, porque han cometido alguna infracción en algún momento y las cámaras de reconocimiento facial lo identifican y le impiden usar cualquier vuelo en cualquier momento. Ahora, todo esto se encamina hacia lo que la Biblia dice, porque dice la Biblia que al final de los tiempos habrá que nadie podrá comprar ni vender sino aquellos que tengan el número de la bestia. Será algo que lleve un control sobre la vida de las personas, de manera que la autoridad sabrá todo lo que tú haces, a dónde vas, con quién vas, qué consumes, qué no consumes, etc. Y todo será así. Por eso el Señor Jesucristo dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos dice que el Señor va a acortar aquellos días. Y también el hecho de que hoy existe la posibilidad de que toda la humanidad sea destruida por por la enorme cantidad de armas de destrucción masiva que existen en el mundo. El mundo probablemente no resistiría una guerra nuclear global. Antes, en los tiempos bíblicos, para asesinar a una persona, se requería estar muy cerca de ella, porque tenía que ser con una espada, con una daga, un cuchillo, o quizá, si era más lejano, con una lanza o con una flecha y un arco.
pero tenía uno que estar muy cerca. Las personas tenían que estar cerca para poder asesinar a otro, tenían que poder verlo. Hoy no. Hoy las armas permiten destruir una comunidad sin ni siquiera estar cerca. Hay pues misiles de largo alcance, hay drones que son dirigidos y hemos visto que ya se han usado y que pueden destruir una ciudad. Hay armas actualmente que pueden destruir toda vida física en una región sin destruir los edificios. Existe ese tipo de armas. Destruyen toda vida física en una región sin destruir los edificios. Por eso el Señor Jesucristo, creo que Él dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Y hay un tremendo deseo en la humanidad por paz y seguridad. Todas estas cosas que están sucediendo en la actualidad, porque por ejemplo esta pandemia del COVID-19, como dije antes, afecta tremendamente también la economía. Y hay otras cosas ahí implicadas, pero la humanidad está esperando que alguien pueda resolver todos estos problemas que se suscitan de manera global. Ya no son problemas regionales, son problemas globales, son cuestiones globales. Y los gobiernos mundiales, hace poco Inglaterra dijo que esto se tenía que abordar de manera global. Por ejemplo, se ha dicho también que las organizaciones criminales se están convirtiendo también en un problema global. Ahora las cuestiones de salud, los problemas económicos son un problema global. Y se requiere de una acción global, eso es lo que se está diciendo, se requieren de acciones globales para poder terminar estos problemas, solucionar estos problemas. Y esto se encamina hacia la búsqueda de un gobierno global, de una autoridad mundial, y la llegada de alguien que dirija ese gobierno, que sea capaz de acabar con todo esto, o de controlarlo, o de traer paz y seguridad, como es el clamor de las personas, paz y seguridad. Es lo que dijo el apóstol Pablo ahí en 1 Timoteo, cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y va a llegar alguien así. La Biblia dice que va a llegar alguien así, un Superman, un superhombre que pueda lograr esa paz y seguridad para la humanidad. Pero ese superhombre no será enviado por Dios. El Señor Jesucristo le dijo al pueblo de Israel: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Cuando otro venga en su propio nombre, a ese recibiréis. Y el Señor Jesucristo tenía razón. Así va a suceder. Como Él lo dijo, así va a suceder. Cuando él entró a Jerusalén montado en un pollino, presentándose a Él mismo como el Rey prometido por Dios, el pueblo al final lo rechazó y lo entregó a la muerte. Bueno, vendrá otro que sí será recibido y sí será aclamado como rey. Pero ese otro no será enviado por Dios y al final traerá destrucción y muerte a la humanidad. Y finalmente otra de las cosas que podemos mencionar es el hecho de que en el libro de Ezequiel, capítulos 38 y 39, se menciona a Persia como una de las naciones que encabezará una coalición
de varios países para atacar y destruir a Israel. Persia es hoy Irán. Irán ha expresado, y casi a diario, ustedes pueden ver en las noticias que Irán expresa su propósito y su deseo de destruir a Israel. Lo ha expresado un sinnúmero de veces. El deseo de destruir a Israel. Irán está constantemente buscando la manera de destruir a Israel. Y este país será uno de los que encabezarán una coalición para destruir a Israel en el fin de los tiempos. Así es que el panorama se está arreglando para lo que ya la Biblia había anunciado siglos antes. Y en todo esto, hermanos, una de las cosas que hace el Señor Jesucristo para su iglesia es lo que en Apocalipsis el apóstol Juan escribió y que quisiera compartir con ustedes, además de lo que ya sabemos acerca del propósito de Dios para nosotros. El apóstol Pablo dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salvación es por medio del Señor Jesucristo. Y dice ahí en Apocalipsis capítulo 1 que, bueno, Juan escuchó una voz como de trompeta. Dice en el capítulo 1, versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Las 7 iglesias son los 7 candeleros. Y Juan vio que el Señor Jesucristo estaba en medio de los 7 candeleros. El Señor Jesucristo, hermanos, está en medio de su iglesia. Él está en medio de su iglesia. Las 7 iglesias de Asia a las que se envía esta carta, que por cierto, estas cartas son enviadas directamente por el Señor a las iglesias y representan a la iglesia de toda la historia de la humanidad. Todas las iglesias de todos los tiempos están representadas en estas 7 iglesias. Luego podremos hablar de eso. Pero lo que quiero mencionar hoy es que el Señor Jesucristo está en medio de la iglesia. Y es a través de la iglesia que el Señor Jesucristo está obrando en este tiempo. Y si uno lee acerca de las 7 iglesias, hermanos, solo 2 de las 7 reciben elogios del Señor Jesucristo. Las otras 5 iglesias reciben una reprensión y advertencia del Señor, pero aún así el Señor está en medio de la iglesia. No queremos ser como las 4 a las que el Señor reprende. Pero lo que debemos recordar es que el Señor está ahí. Y Él está con su iglesia, Él está con los suyos. Y el apóstol dice que nuestra esperanza, cuando el apóstol escribe a Tito, que le dice, estamos esperando o estamos aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. La esperanza del creyente, hermanos, es una esperanza bienaventurada, una esperanza de gran bendición, de gran gozo, de gran alegría, la venida del Señor
Jesucristo, la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El Señor Jesucristo es Salvador, es nuestro Salvador. Él murió en la cruz para redimirnos, para salvarnos, para comprarnos, para perdonarnos, para llevarnos con Él. Todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, y algunas de ellas las mencioné hoy, nos recuerdan que nuestra morada no es en esta tierra, nuestra morada está en los cielos, nuestra ciudadanía está en los cielos, y de ahí esperamos al Salvador. Cuando vean, dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, cuando vean que todas estas cosas empiezan a suceder, recuerden que está cerca, a las puertas. Y estamos viendo que estas cosas empiezan a suceder. Está muy cerca la venida del Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Y tengamos cuidado en no dejarnos llevar por esos anunciantes del fin del mundo. Nadie sabe el día ni la hora. Lo que sí sabemos es que está cerca, a las puertas. Así es que, hermanos, yo les invito a considerar la palabra de Dios. Es en la Biblia donde tenemos el mensaje del Señor para nosotros y la respuesta de Dios para nosotros. Busquemos al Señor y recordemos que Él está con nosotros y que la esperanza que tenemos es una esperanza bienaventurada. Nosotros no estamos esperando el anticristo o el fin del mundo, estamos esperando la venida del Señor por nosotros, porque Él lo prometió así. Dios les bendiga, hermanos. Espero que al escuchar este mensaje podamos estar atentos a lo que está sucediendo a nuestro alrededor y no nos dejemos engañar fácilmente por aquellos que, como dice el apóstol, medran falsificando la palabra. Mantengámonos cercanos a la palabra de Dios y cercanos al Señor Jesucristo, buscándole a Él siempre en su palabra y en oración. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Es nuestra oración que Dios les guarde, que Dios les cuide tanto en la salud como en la salud espiritual. El apóstol les recordaba a Timoteo, recuérdales que sean sanos en la fe, seamos sanos en la fe. Así como hay muchísima información falsa acerca del coronavirus, acerca de la epidemia, acerca de los remedios para sanarnos, hay mucha información falsa. También hay mucha información falsa acerca de la Biblia, acerca de la doctrina, acerca de la fe. Hay mucha información falsa y tengamos cuidado. Es mejor mantenernos fieles a la palabra y no dejarnos llevar por esas falacias que con frecuencia se ven ahora en las redes sociales, hermanos. Yo les invito, yo les insto, yo les animo a que busquen la palabra, que se alimenten de la palabra, no de los mensajitos de Facebook. Aliméntense de la palabra. Dios les bendiga y Dios les guarde.